Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero tocar un tema muy interesante y es sobre el silencio de Jehová, o por lo menos así a nivel religioso se le llama. Es el momento donde este supuesto Dios del Antiguo Testamento pues deja de contactarse con el pueblo. Ya no hay una presencia física, ya no hay un contacto directo como sucedía en los primeros libros de la Torá, en el Antiguo Testamento, donde incluso hablaba cara a cara y caminaba en medio del pueblo. ¿En qué punto de toda esta historia Yahvé dejó de tener esa presencia? Ya alguna vez hice un video relacionado con esto, pero en este programa quiero tocarlo más ampliado, quiero abordarlo desde otro punto de vista. Y esto tiene relación, esto que estamos hablando, con el primer templo. El silencio de Jehová está relacionado con más que el primer templo, su destrucción como tal, más que su construcción, porque cuando se construyó precisamente era para que Yahvé habitara allí, y así lo hacía, habitaba dentro del templo. Entonces, una vez este primer templo se destruye, ahí es donde comienza el silencio de Yahvé, cuando Babilonia invade Jerusalén, se lleva cautivo a los hebreos y destruye este primer templo, comandado por el rey Nabucodonosor. En ese momento comienza esa separación, comienza Yahvé a desaparecer completamente del panorama, ya no hay un contacto directo, ya no hay una presencia física. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió allí. Esto se conoce a nivel religioso como el silencio de Jehová tras la destrucción del primer templo de Jerusalén, que es un tema que ha sido objeto de reflexión, estudio y debate en la teología cristiana y judía. Este evento, narrado en el Antiguo Testamento, marca un punto de inflexión en la historia religiosa y política de Israel, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de los judíos. La destrucción del templo fue precedida por una larga serie de reyes impíos que desobedecieron la ley de Dios, lo que llevó al pueblo por mal camino. Es decir, de Salomón hacia adelante, una sucesión de reyes que, bueno, ahí en la Biblia se relata como muchos de ellos pues no siguieron al pie de la letra la ley que él entregó a Moisés, ¿no? Los 10 mandamientos, las 613 leyes, y bueno, eso llevó a una decadencia espiritual al pueblo de Israel y desembocó esto en el alejamiento total de Dios de su pueblo, y esto pues provocaría su destrucción a manos de Babilonia. La destrucción del templo señala el fin de la presencia física de Dios entre su pueblo. Ya sabemos que Yahvé era un ser físico, es un falso Dios. Claro, la gente lee esto y no se cuestiona, ¿cómo así que una presencia física? Bueno, muchos van a decir, sí, es que su presencia no es que fuese física con un cuerpo, sino que ahí estaba en el templo, la presencia de Dios se podía sentir, era la casa de Dios y el templo era físico, por lo tanto era el lugar físico donde podía sentirse más esa presencia. Pero bueno, esa es la explicación con el velo religioso. Sin embargo, la explicación real es que Yahvé era un ser físico, no era un Dios verdadero, evidentemente, era un ser corporal perteneciente a las razas antiguas que invadieron la tierra, a los Elohim, y este personaje, al ser un ser físico, necesitaba un lugar físico para dormir, para poder estar ahí, para alimentarse, bueno, para poder refugiarse, ¿no? Si así lo necesitaba. Y sobre todo para recibir la adoración y el sacrificio. Y ese lugar era el templo. Antes lo hacían en medio del desierto con el tabernáculo. Cuando se construye el primer templo, pues lo del tabernáculo se termina y ya tiene un lugar fijo para que la gente vaya allí a adorarle. Y se considera un acto divino que enfatiza la importancia de priorizar la devoción de Dios sobre las construcciones físicas. Entonces, ahí está el punto de que el primer templo de Salomón fue el último momento, por así decirlo, donde Yahvé tuvo contacto directo con su pueblo. El pueblo iba allí a hacer los sacrificios, a hacer la adoración, y Yahvé habitaba en lo que hoy se conoce, bueno, desde ese entonces se le puso el nombre del lugar santísimo, que es esa zona del templo que estaba detrás de las cortinas. Ya hemos hablado aquí en un video que subí no hace mucho sobre cómo estaba configurado el templo por dentro. Entonces, el lugar santísimo, ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. Solo una persona autorizada podía entrar a ese sitio. Y era el sumo sacerdote y no podía hacerlo cuando él quisiera. Si no estoy mal, podía entrar pocas veces en el año, creo que una vez al año, no sé, pero era muy poco lo que el sumo sacerdote podía estar allí.
¿Y por qué? Porque esa era, digámoslo así, la habitación de Yahvé. Ahí era donde tenía sus cosas. Bueno, era un lugar extremadamente prohibido. ¿Y por qué? Porque, claro, el que entrara ahí se iba a dar cuenta de que lo que había ahí era un reptiliano. Un reptil, un ser horrendo, totalmente hostil, degradado en su aspecto físico. Incluso el sumo sacerdote, pues no era que lo pudiera ver directamente. Había unos velos, una cosa ahí que no podía dirigirse a él directamente. Y en muchos casos se comunicaba a través del Arca de la Alianza, que era el dispositivo este tecnológico. Y bueno, Yahvé pues no se dejaba ver por todo el mundo. Por unas cuantas personas se dejó ver cara a cara, como por ejemplo Moisés, Jacob, el mismo Abraham, Isaac, por unos pocos de los más grandes patriarcas de la historia de este pueblo. Entonces, el primer templo se edifica por parte de Salomón. Ya sabemos que Yahvé le dice a David que necesita una casa, pero es Salomón, uno de los hijos de David, el que recibe la misión de construirlo. Y aquí está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Entonces, bueno, en el capítulo 6 de Reyes se describe toda la edificación del templo, los materiales, bueno, la forma en que fue construido. No voy a leer todo eso aquí. El templo fue una maravilla del diseño, de la arquitectura, de la ingeniería en aquella época. Un templo que fue edificado con una tecnología, vamos a llamarlo así, no solamente con los mejores materiales de punta de aquel entonces, sino que la ciencia que se utilizó para la construcción de este templo, era única en su clase. Es la misma que se utilizó para el tema de las antiguas catedrales y también muchos templos construidos en otros puntos del mundo. Estos templos eran construidos basándose en la ciencia traída desde otros lugares del universo. Recuerden que estos lugares o este tipo de templos eran edificados para que estos Elohim habitaran allí. Entonces ellos les decían a los que iban a construir esto cómo debían hacerlo, qué debía tener, cuál era la técnica de construcción para que quedara adecuado, no solamente para que ellos habitaran, sino que estos templos debían tener un manejo energético adecuado para el tema del ritual y el sacrificio. Entonces todo ese conocimiento Yahvé lo tenía y se lo dio a los que edificaron este templo para que quedara tal cual. En el libro de Reyes, también en el primer libro, capítulo 8, dice lo siguiente: una vez que ya está construido el templo, Salomón se lo dedica a Yahvé, y ahí comienza a decir unas palabras, hace unos sacrificios, miles y miles de sacrificios en ese momento de la inauguración del templo. Eso eran piscinas de sangre. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y esto está claro, aquí no iba a habitar un ser de luz. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento es Jesús el que dice: Dios es luz, son los apóstoles, pero lo dicen porque recibieron esa enseñanza de Jesús. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El mensaje de Jesús está hablando de un creador original, de una fuente de luz verdadera, y Salomón está hablando de un Elohim, de estos reptiles que, su apetito por el sacrificio de sangre y la guerra pues eran evidentes. Eso era Yahvé, esa era la naturaleza, la oscuridad. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Ese es el momento en que se le dedica el templo a Yahvé con los sacrificios, y aquí se menciona el objetivo: para que Yahvé habite dentro del templo. Era su casa, una casa de oscuridad. Y aquí hay un par de citas donde podemos ver que evidentemente Yahvé habitaba allí. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 43, cuando la gloria de Jehová llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Está describiendo la nave, básicamente. La tierra resplandecía
a causa de su gloria, las luces, ¿no? Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, porque junto al río Quebar en el capítulo 1 Ezequiel ve otra nave, pero es una nave distinta. La que Ezequiel ve en el capítulo 1 es una nave de civilizaciones diferentes, unas civilizaciones más positivas. En este caso está describiendo la nave de Yahvé, ¿no? Dice que es similar a la visión del río Quebar porque también era una nave. Entonces dice, y me postré sobre mi rostro y la gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Está describiendo cómo la nave, la gloria de Jehová, entra al templo, llena el templo físicamente. Claro, esto se puede interpretar, no, esto es a nivel espiritual porque el espíritu de Jehová entró y llenó la casa de gozo y de alegría. No, esto se sabe, ¿no? En las traducciones, por ejemplo, Mauro Biglino, cuando se describe esa gloria de Yahvé, en esas traducciones se sabe que la palabra original está describiendo algo que tiene masa, algo que pesa, algo físico, algo tangible, no algo espiritual. La muestra de que era algo físico también la vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, la nave o la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. O sea, ya no podían estar allí. ¿Por qué? Porque había algo con un tamaño considerable que llenaba el espacio físico, que aterrizaba, se postraba dentro de un lugar específico en el templo y ya no podían estar ellos ahí, porque el espacio físico estaba copado. Entonces, si hay algo que llena el espacio físico, tú te tienes que salir. Y eso era lo que sucedía aquí en el versículo 14 del capítulo 5 de Crónicas. Nuevamente, esto se interpreta como el espíritu era tan santo que ni siquiera los sacerdotes podían estar en presencia del Espíritu de Dios, porque no eran dignos. No. Esa es la explicación religiosa para contentar a la gente y hacerlas creer de que aquí se está hablando de un Dios verdadero. Entonces, en estos pasajes que les acabo de mostrar, se narra pues la construcción del templo, cómo se le dedica a Yahvé con el objetivo de que él viva allí. Y en estos dos capítulos les mostré cómo evidentemente la presencia física de Yahvé estaba dentro del templo. O sea que en los tiempos de ese primer templo, sobre todo en la época de Salomón, Yahvé estaba ahí físicamente. Vivía allí y tenía permanente contacto con Salomón y los sacerdotes. Así que el último vestigio de la presencia del Dios del Antiguo Testamento, físicamente hablando, en medio del pueblo, fue precisamente el primer templo de Salomón. Era el lugar que estaba dedicado a él para que él habitara, ¿no? La casa que él necesitaba para reposar, para no estar vagando de un lugar a otro. Y bueno, y ya no tener el tabernáculo, que era básicamente una tienda con su carpa ahí, parecía como un circo que se armaba y se desarmaba. Entonces Salomón se lo construye. Ahorita vamos a ver bajo qué principios lo construyó y realmente quién fue el arquitecto. Pero se le diseña para que un Elohim de estos, sediento de sacrificio de sangre, pueda estar ahí. Y ahí se le hacían todos los sacrificios que él pedía a diario, porque esto era todos los días, cantidades de animales que se sacrificaban y también seres humanos. Vamos al momento de la destrucción, es decir, el momento donde ya, al no estar el templo, tampoco está la presencia directa de Yahvé. En el capítulo de Reyes, capítulo 28, el segundo libro de Reyes, capítulo 25, habla de la cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén el señor Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia del rey, y quemó la casa de Jehová. Aquí es cuando ya sitian Jerusalén y destruyen todo. Y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. El jefe de la guardia, Nabuzaradán, se lo llevó a Babilonia, evidentemente, mas
de los pobres de la tierra dejó para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las brasas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Y bueno, se llevaron absolutamente todo. Este fue el momento cuando Nabucodonosor llega y destruye Jerusalén y el primer templo. En ese momento, cuando ya el templo es destruido, ya desaparece la casa de Jehová, ya no hay sacrificios, ya no hay rituales, evidentemente no puede haber nadie viviendo ahí porque el templo deja de existir, la presencia de Jehová desaparece. Ahora, ¿qué pasó exactamente con este Elohim? No podemos decir que justo en el momento de la destrucción, pues él ahí huye. Seguramente ya tiempo antes de esto ya no estaba ahí, porque recuerden que después de Salomón vinieron una cantidad de reyes que no eran fieles del todo a los mandatos de Yahvé. Y muy seguramente en ese tiempo, entre el momento que reinó Salomón y la destrucción del templo, en medio de eso, ya Yahvé había comenzado a alejarse. Entonces, en algún punto, él desaparece, pero el último rastro de su contacto directo con el pueblo es el tiempo de Salomón, allí en el primer templo. Luego, este Elohim desaparece, quizás murió físicamente, es una gran posibilidad, y yo creo que es la más probable de que haya muerto físicamente, porque los Elohim no son eternos, tienen un tiempo de vida. ¿Cómo habría fallecido? Bueno, difícil saberlo, cómo habrá perdido su cuerpo físico, pero a pesar de no estar físicamente, su energía queda, esta entidad queda vagando en las dimensiones energéticas donde puede ser invocado. Y luego del tiempo ya de los templos, pues ya sabemos que viene la época rabínica, donde ya la adoración se hace en sinagogas y ya todo es más rituales un poco más místicos, más esotéricos, con prácticas cabalísticas para invocar esas energías, esas fuerzas que vagan en dimensiones astrales. Entonces ahí hay documentos como el Zohar, las diferentes prácticas espiritistas que utilizan los hebreos para invocar estas energías y la presencia de su Dios, ¿no? Están los 72 nombres de Dios en la Cábala, que con esto se hacen rituales para invocar precisamente a su Dios. Entonces, ¿por qué lo invocan? Porque ya no está físicamente. Ya está en la dimensión energética donde vagan las entidades y desde esos planos traen la presencia de su Dios, la influencia energética de esta entidad. Y así es como ellos planean traer esta entidad, esta fuerza nigromántica, para encarnarla o para que posese un cuerpo específico, que es el cuerpo de su Mesías. Ya esto lo hemos hablado en otros programas. El cuerpo del Mesías, lo que lo va a animar, lo que lo va a mover, es una entidad nigromántica que le podemos llamar el Espíritu Salomón. ¿Por qué el Espíritu Salomón? Porque desde el tiempo de Salomón hasta la actualidad, ese personaje dejó de tener presencia física y quedó en ese plano dimensional. Esa entidad se ha manifestado en otros momentos de la historia en grandes líderes despiadados, y lo más seguro es que sea la misma entidad que posesará el cuerpo del anticristo. Entonces, el Espíritu Salomón es una forma de llamarlo, pero puede ponerle el espíritu de Yahvé o lo que usted quiera. Pero lo que quiero dar a entender es que es la entidad que se hizo pasar por Dios, que contactaba al pueblo hebreo, que antes era físico, que ya no lo es, pero esa energía regresará a nivel físico, posesando un cuerpo, y será el líder mundial, el Mesías que ellos tanto esperan. Y esto es lo que se confirma, ¿no? Cuando uno investiga el momento exacto, ¿no?, que termina la presencia física de Yahvé, se considera que terminó cuando se construyó el templo de Jerusalén. Ese fue el último momento. Este evento marcó el final de la obra de Dios en el tabernáculo y la culminación de la redención del pueblo hebreo. El templo de Jerusalén fue el lugar donde Jehová se manifestó de manera visible y permanente. Ahora, hay que hablar en este tema de la influencia del simbolismo masónico en ese primer templo. Y aquí es donde viene ya la ciencia de la construcción, cómo se diseñó para que, bueno, todos estos símbolos dieran un manejo energético adecuado, ¿no?, para el tema del sacrificio. El templo del rey Salomón es un símbolo central en la masonería, representando la búsqueda de la sabiduría y la construcción del templo interior de cada masón. La importancia del templo en la masonería. El templo del rey Salomón, construido en Jerusalén, es considerado uno de los símbolos más importantes para esta agrupación. Este templo no solo representa un lugar
físico de adoración, sino que también simboliza la búsqueda del conocimiento y la perfección moral. Miren cómo disfrazan algo que es totalmente oscuridad, le meten espiritualidad y cosas ahí como para mostrar lo bonito, ¿no? De eso se trata estas logias ocultistas. El simbolismo de este templo, la construcción, que según la tradición el rey Salomón fue el encargado de construir el templo, que se convirtió en un lugar sagrado donde se guardaría el arca de la alianza. Hay varios elementos simbólicos como las columnas yaquimboas, la dualidad del piso ajedrezado y bueno, otros símbolos más que son venerados en esta logia. Rituales y ceremonias. En esta logia se llevan a cabo rituales que hacen referencia a este templo, transmitiendo enseñanzas morales y filosóficas a los miembros de la logia. Se toma un símbolo de oscuridad para hacerle pensar a la gente que está ahí en estos grupos de que todo esto es divino, ¿no? Que aquí hay es santidad y perfección. Y no, como lo dijo el mismo Salomón, Yahvé dijo que él habitaría en la oscuridad. El templo estuvo en su original esplendor solo por 33 años. Miren el numerito, ¿no? 33 años estuvo en total perfección. En el año del mundo 3033, Shishak, rey de Egipto, habiendo hecho la guerra contra Rehoboam, rey de Judea, tomó Jerusalén y llevó los más escogidos tesoros. Desde ese tiempo hasta el periodo de su final destrucción, la historia del templo no es sino la historia de alternos despojos y de restauraciones, de profanaciones e idolatrías y subsecuentes destrucciones y cultos distintos para lo que fue construido. Es decir que el templo de Salomón duró 33 años en perfecto estado, ¿no? Y 33 años dedicado para lo que fue construido. A partir de ahí comenzaron invasiones, saqueos, remodelaciones, una cantidad de situaciones que ya le quitaron ese brillo y esa aura de perfección que tuvo en esos 33 años. Esto es lo que se dice desde la masonería. El número llama la atención. Y hablando también del templo, hay que hablar del constructor, porque Salomón fue el que Yahvé le dio la tarea, pero Salomón no era arquitecto ni nada de esto. Entonces él tuvo que llamar a alguien o escoger a alguien para que hiciera esta obra. Y al que llamó fue a Hiram Abif. Fue un artesano y constructor del templo de Salomón, construido alrededor del año 960 a.C. Su nombre, Hiram, tiene origen fenicio y significa mi hermano es el exaltado. Hiram fue enviado por el rey de Tiro, Hiram I, para trabajar en la construcción de este templo, donde se destacó por su habilidad en la metalurgia y la construcción de estructuras de gran valor. Su historia, aunque no se menciona explícitamente en las escrituras, ha sido objeto de interpretaciones y simbolismos en la masonería, donde se considera un símbolo de la muerte y renacimiento espiritual. Este es un personaje que en la masonería se venera, ¿no? Porque era un gran maestre de la construcción de aquella época. Ya sabemos que masón significa albañil, y el albañil es el que construye. Los masones eran constructores antiguos, tenían grandes conocimientos del manejo de la arqueometría y la geometría sagrada, ciencias místicas para la elaboración de grandes catedrales y templos, traída del espacio exterior, ¿no? De lugares como Sirio, Orión, donde estas entidades y estos seres caídos provienen, ¿no? Desde allí provienen y por eso en estas sectas se adoran la constelación de Sirio, la estrella de Sirio y la constelación de Orión. Entonces, miren que las grandes catedrales manejan estos patrones de geometría sagrada. ¿Y esto para qué lo hacen? Para el manejo de energías, las energías mentales de los creyentes y todas las energías que en los templos donde se hacían sacrificios de sangre, toda la energía que se movía ahí debía ser perfectamente conducida al lugar santísimo para que la entidad se nutriera de todo esto, ¿no? Porque estos seres no solamente se alimentaban físicamente, sino también habían procesos energéticos que ellos necesitaban para, mantenerse con vida. Y esto se empleaba, la geometría sagrada, con los ángulos, miren, las columnas, las agujas, las cúpulas, los vitrales, todo eso está diseñado con el objetivo de que la energía mental y espiritual se pueda conducir de la mejor manera para el alimento de estos entes que vagan en otras dimensiones. Ellos saben cómo manejar las energías del ser humano, las energías mentales y cómo a través de la construcción en piedra, a través de los cristales, de los vidrios, de todo esto,
cómo la conducen de una manera adecuada. Y el templo de Salomón fue un ícono, no solamente por lo que representó para el pueblo hebreo, sino porque, bueno, manejaba todas estas ciencias místicas. Y esto lo sabía hacer Hiram Abib. Evidentemente, Salomón tenía todos los conocimientos místicos para la invocación de entes. Recuerden el anillo donde manejaba los demonios y todo esto. Toda esta información entregada por Yahvé. Y el templo de Salomón era un lugar de ritual, de un oscurantismo tremendo. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Imagínese usted que el templo de Salomón existiera todavía. Entrar allí, nada más entrar, la energía se tenía que sentir muy pesada. ¿Cómo se va a sentir en el tercer templo? De hecho, hay muchos que han ido, ¿no?, allá a la explanada de las mezquitas, que dicen que ahí ya, de por sí, ahí la energía ya se siente pesada. Entonces, esta es la realidad del templo de Salomón, el primer templo, cuando ya la presencia de Yahvé terminó por completo de manifestarse en el pueblo. Así que eso es lo que podemos encontrar, ¿no?, dentro de lo que nos dice toda esta historia del pueblo hebreo, y ese punto de inflexión donde ya Yahvé dejó de mostrarse directamente. El primer templo de Salomón cuando fue destruido. Hasta ahí llegó su presencia. Vuelvo y repito, no exactamente el momento que se destruyó, pero sí en el momento que ese templo existió, que estaba construido, en algún punto Yahvé dejó de manifestarse. Y bueno, esperando desde esa dimensión energética para volver a encarnar en el cuerpo del anticristo. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, queridos amigos. Un tema bastante interesante que por supuesto deja muchas dudas y ustedes ahí me lo pueden colocar en comentarios. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y nos vemos en un próximo programa.